Damos comienzo al quinto panel y anteúltimo de esta primera jornada del Congreso, en el cual vamos a contar con las exposiciones, inicialmente del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones, bajo el tema Protección de la Familia en la Reforma Constitucional, el cual tendrá como expositoras a las doctoras Carolina Santi y María Donato. Participa también el Instituto de Derecho de la Salud, bajo el tema Reconocimiento del Derecho a la Salud en la Constitución y en los tratados internacionales. Las expositoras serán las doctoras Claudia Brolese y Mariel Rosa Mazzoccini. Y finalmente, la participación del Instituto de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo el tema Derechos del Niño, Principios Constitucionales y Desafíos Pendientes, cuya expositora será la doctora Graciela Fontana. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí integrar este panel, participar junto a los colegas de esta jornada. Y me parece que este es un panel que es sumamente interesante desde el punto de vista del impacto, las consecuencias que han tenido las reformas del año 94 en materias tan sensibles y tan actuales, por otra parte, a partir de lo que es la unificación del Código Civil y Comercial, en temáticas tan importantes y tan interdependientes entre sí, como son el derecho de familia, el derecho a la salud y lo que atañe a la infancia, a la niñez y adolescencia. La idea es que cada uno de los institutos desarrolle su tema, sin perjuicio de que ustedes van a ver que conforme hay un denominador común, que es, en definitiva, la unidad que estos tres tópicos guardan entre sí la íntima relación. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a las doctoras Carolina Santi y María Donato, que en representación del Instituto de Derecho de Familia van a abordar la primera temática. Y a riesgo de tener alguna controversia con alguno de los expositores, vamos a tratar de ser lo más estrictos posibles para respetar los tiempos a efectos de que el panel subsiguiente no finalice tan tarde. Bueno, buenas tardes. Yo muy cortito, por el tiempo de exposición que tenemos, preparé un resumen para poder, vamos con el método tradicional, para poder conversar de un balance positivo que nosotros hacemos de la reforma constitucional en nuestro campo de estudio y una gran preocupación, por otro lado, por aplicación de estos mismos principios. Este proceso de constitucionalización, sobre todo en los derechos que atañen a nuestra materia, comenzó con las constituciones europeas y con las constituciones de Alemania, de Italia, de España, comenzó a formarse una doctrina de lo que es el derecho civil constitucional. Hasta ese momento, estamos hablando del siglo pasado, principios del siglo pasado, cuando comenzaron a incorporarse en las constituciones los derechos sociales y luego los derechos que ponen como eje, como centro a la persona. Hasta ese momento las constituciones solo trataban cuestiones que tenían por objeto regular el sistema político del Estado, la división de poderes. Pertenecía más la Constitución al derecho constitucional que al derecho privado. Con este nuevo viraje se ha comenzado a hablar entonces del derecho civil constitucional. Se ha producido una privatización del derecho constitucional y una constitucionalización del derecho civil, como lo llama acá la doctrina argentina. Esto nos ha hecho salir de los estándares rígidos que teníamos de derecho público y de derecho privado, ¿no? Y la Constitución viene a marcar un parámetro, un marco, donde la legislación civil va a abrevar y va a complementar estos derechos. En nuestra materia en particular, estas leyes, decía Jorge Perrino, estas leyes constitucionales tienen distintos tipos de eficacia. Esto en todos los ámbitos del derecho. Una eficacia directa porque se pueden invocar estos principios constitucionales aún sin estar reglamentado su ejercicio en nuestro país, por el solo hecho de estar en la Constitución. Lo vimos en el caso Siria Ángel, Cot, que estudiamos en Derecho Administrativo. Eficacia derogatoria de todo lo que se oponga a esta legislación.
eficacia invalidatoria, porque es pasible cualquier norma que se oponga a estos principios a ser declarada inconstitucional, y eficacia interpretativa, porque todos los derechos tenemos que interpretarlos a la luz de estos principios constitucionales. En nuestra materia en particular citamos algunos de los tratados internacionales que se incorporaron al artículo 75, inciso 22, y que en nuestro campo de estudio tuvieron una relevancia fundamental. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto por nombrar los más importantes que hacen a nuestra materia. Y para circunscribir esta exposición, tomamos algunos temas de nuestra materia que han sido regulados por la Constitución. Yo les voy a hablar del comienzo de la existencia de la persona y del matrimonio y la familia, y la doctora Donato va a hablar de la protección de la vivienda familiar. En cuanto a la persona, al comienzo de existencia de la persona, el Pacto San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4, dispone expresamente que la persona comienza su existencia con la concepción. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Esto fue receptado, gracias a Dios, porque fue una reforma muy importante que tuvimos en la provincia, en la Constitución Provincial, en el artículo 12. Expresamente, ya no nos remitimos a un pacto internacional, sino que expresamente dice, entre los derechos de las personas, que la persona tiene derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entre los derechos importantes en nuestra materia, señalábamos, está el derecho a casarse y a formar una familia. En este campo fue fundamental también el avance que tuvimos con la incorporación de los tratados internacionales, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresamente en el artículo 16, yo me permití resaltar una parte que a mí me interesa, sobre todo porque en base a estos artículos se han fundado leyes que quieren hacer decir a los artículos algo muy distinto de lo que dicen. Entonces, este artículo 16 dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esto es reiterado casi a la letra en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 23. Reconocen entonces también la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad con derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Estas normas, dijimos, hoy tienen eficacia directa en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el año 94, al incorporar en el artículo 36 los derechos sociales, establece como primer parámetro a la familia. La familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad. La provincia establecerá políticas que procuren su fortalecimiento y protección moral y material. Y va más allá, en el artículo 198, la Constitución bonaerense reconoce a la familia como agente educador y socializador primario. Estas normas fueron muy bienvenidas para nuestro derecho porque en realidad importaba la consagración legislativa de derechos que para nosotros son fundamentales, que nos parecen que ordenan la sociedad y que regulan instituciones de mucho peso para la sociedad. Copié una cita de Belluccio que me pareció interesante, que la dijo en el marco de un reportaje en el año 2011 y que fue publicado en la revista El Derecho. Sostiene Belluccio, la constitucionalización con frecuencia implica una apertura de la norma civil que genera inseguridad jurídica por cuanto admite la interpretación que cada juez quiera darle. En este momento, esto lo podríamos utilizar no ya para el juez exclusivamente, sino que estos principios constitucionales en realidad han sido interpretados de modo tan diverso que admite la interpretación que cada persona que los lee, los interpreta, cada operador del derecho que los aplica quiera darle. Esto se ve muy patente, sobre esto estamos escribiendo y ya vamos a organizar algunas charlas el año que viene en el nuevo Código de Derecho Civil.
Si ustedes han leído algo del proyecto de reforma, en el artículo 19, original del Código, se establecía la existencia de la persona humana, comienza con la concepción en el seno materno y agregaba, en el caso de las técnicas de reproducción asistida con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado. Es decir, desconocía el carácter de persona del embrión no implantado expresamente. Este artículo no quedó así porque fue modificado primero por la Comisión Bicameral, que le sacó la expresión en el seno materno, y luego por el despacho de comisión con el texto que finalmente se aprobó, es el que está redactado en negrito. La existencia de la persona humana comienza con la concepción, ya dentro o fuera del seno materno. De esto ya había bastante jurisprudencia, esto recoge la jurisprudencia en la materia, en gran parte, y es interesante ver los fundamentos del Poder Ejecutivo cuando eleva el proyecto del Código, que funda justamente en la Convención Americana de Derechos Humanos la estructura de este artículo, y en la Convención Americana de Derechos Humanos se fundó también la modificación de este artículo porque no respetaba los principios constitucionales. Otro tema que va a dar bastante que hablar con la reforma del Código Civil es el que hace a los derechos deberes personales de los cónyuges. Ustedes saben que en el proyecto original se relevaba a los esposos del derecho deber de cohabitación y el derecho deber de fidelidad. Esto también ha sido modificado por la Comisión Bicameral y se ha incluido la convivencia dentro de los derechos deberes de los cónyuges. Pero ha permanecido el derecho deber de fidelidad, que hoy tenemos como un derecho jurídico fundante o como un elemento fundante de la institución matrimonial, se lo ha dejado solo para el aspecto moral. Esto creo que también es una aplicación errónea de los tratados internacionales en la materia, en la protección que el Estado quiere dar a la familia. Me permití copiar un texto de la doctora Nora Lloveras, que fue redactora del título de matrimonio, que expresó en un artículo que tenía que ver con este tema: estamos en condiciones de afirmar que la Carta Magna y sus preceptos libertarios autorizan a los cónyuges a dispensarse de sus deberes matrimoniales. La base y sustancia del matrimonio están implícitas en cada proyecto de vida y no es necesario ni aconsejable que el legislador imponga un proyecto de vida. Me pareció interesante manifestar esta preocupación y llamar a la reflexión en este aspecto. Los mismos derechos constitucionales que hoy fundan una legislación se están utilizando para fundar mañana una legislación en algunos aspectos muy buena, porque el Código tiene muchísimos avances respecto del Código actual, pero en esta materia en particular nuestra y en estos temas generan un retroceso bastante importante. Entonces nos pareció bueno, en una jornada de abogados, estos temas los vamos a discutir en profundidad el año que viene seguramente, pero ir advirtiendo esto, ¿no? Las distintas interpretaciones que hay sobre los mismos tratados de derecho internacional que para nosotros fueron una alegría, un aire nuevo cuando se incorporaron en la Constitución Nacional. Vamos a hacer el cambiazo. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer compartir con ustedes este congreso, estas jornadas, luego de 20 años de la reforma de la Constitución, que reformara aquella Constitución del 53 con las modificaciones incorporadas en 1860, 1866, 1898 y 1957. Esta ley, creo que, salvo ahí al fondo todos la recordarán, tiene 20 años, la 24309, fue muy socialmente
salió en todos lados, y tal vez no para nuestro campo de estudio de hoy, si bien a toda sociedad le interesa su forma de presidencialismo, que iba a ser un presidencialismo atenuado, pero en ese momento lo que se discutía o lo que se debatía era si era una traición o no el pacto Alfonsín-Menem y la duración que iban a tener los gobiernos. Obviamente que para nosotros también, como ciudadanos que votamos, es muy interesante saber, importante, cuánto va a durar nuestra presidencia. Pero para nuestro campo de estudio, esta ley, 24309, tenía un núcleo de coincidencias básicas y tenía una parte que no se podía modificar, específicamente los primeros 35 artículos, que eran las declaraciones de derechos y garantías que quedaron tal cual están. El tema que a mí me toca está en el 14 bis, que data de 1957, pero una cosa es declarar un derecho y otra muy distinta es dotar a ese derecho con un tratado internacional de derechos humanos con jerarquía supraconstitucional, supralegal. Es decir, yo lo estoy ayornando y lo estoy potenciando. Digo esto porque tal vez los chicos del fondo son un poco más chicos y esto no lo recuerdan, pero los que sí vivimos esa época de la ley y nos lo recordamos por la edad, era muy importante, y esto uno lo vio luego cuando estaba estudiando en la materia, qué importante y qué modificación, qué cambio de paradigma iban a traer los tratados internacionales, que son la base muchas veces de situaciones desiguales, donde no se aplica la misma la solidaridad en las relaciones de familia, y cuando, si bien por un lado existe una familia matrimonial, también existen otras familias que también merecen protección, y para eso fue muy importante los nuevos cambios de paradigma. Mi punto que yo les traje hoy para charlar es la protección de la vivienda familiar y cuando esta vivienda familiar es garantizada por el Estado. ¿De qué manera? ¿Cómo era antes cómo es ahora? Sin ir más lejos obviamente que es reconocida y garantizada cuando viene un conflicto ya. De esa manera interviene el derecho. En la primera oportunidad que tenemos es entre las partes, dos personas, dos cónyuges que se quieren separar y que uno de ellos no ha dado lugar a la separación, se puede aplicar el artículo 211. Obviamente no dio lugar a la separación, o bien es un cónyuge enfermo, por el 203, o sea, se le podría atribuir la vivienda familiar. Esto ya con el Código Nuevo cambia, porque el divorcio va a ser inculpado, entonces no hay un cónyuge que ha dado motivo a la separación. El segundo caso que se presenta en la familia es cuando existen hijos menores o incapaces, por las cargas de la sociedad conyugal, 1275, y por el 1277, que es la norma madre que se aplica en estos casos. Lo que se protege son los hijos menores y la posibilidad de una atribución a aquel que se ha quedado con la tenencia de los hijos menores o incapaces, en el bien propio del otro o ganancial. En el caso ante la viudez, el cónyuge subpartite tiene un derecho real de habitación por el 3575 bis del Código Civil, es un derecho vitalicio, gratuito, y lo que se quiere hacer es protegerlo antes que vengan los demás herederos y se quede sin vivienda cuando tal vez fue el compañero del otro. Obviamente que se da en el caso de un matrimonio, no se ha dado en los casos de las uniones de hecho, porque nuestro código se ha enrolado en una conducta o en una doctrina abstencionista con respecto a las uniones de hecho, y solamente se habla del concubinato cada vez que yo le quiero dar un efecto negativo. Es decir, si estoy en concubinato, perderé alimentos, si estoy en concubinato, perderé una atribución, pero no legisla en las uniones de hecho. Los fundamentos que tienen la atribución de la vivienda es la solidaridad que existe entre la familia, entre los lazos de familias. Eso cuando se protege la vivienda en la familia, ya sea con el otro cónyuge, podría llegar a ser el caso del concubino, aplicando los tratados, o con algún otro miembro de la familia, con un heredero. Ahora también se puede proteger la vivienda frente a los terceros, con el caso de la Ley de Bien de Familia, la Ley 14394. El artículo 34 se puede proteger una familia y evitar así la ejecución de las deudas contraídas con posterioridad a la afectación. Lo que se quiere proteger es eso, efectivamente la familia con respecto a los terceros. ¿Qué es lo que pasa con la reforma? En el medio de todo este código tenemos la reforma del 94, ¿no? 20 años. Incorpora tratados internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional.
Entonces se produce un proceso de constitucionalización de los derechos sociales y civiles. El 14 bis es un derecho social, de hecho. Y te empieza a tener la vivienda un fundamento humano, como un derecho humano. Qué importante que es tener vivienda para el hombre. ¿Quién no quiere alcanzar una vivienda? Es decir, que este principio protectorio del 14 bis pasa a tener una tutela preferente por esta fuerza que le dan los tratados. Que en la ley que les mencionaba hoy, la 24309, en realidad en el artículo 3, en el núcleo de coincidencias básicas y en la facultad que tenía la reforma constituyente de modificar, solamente decía 3, inciso I, jerarquía de los tratados internacionales. Fue nada en la ley y luego para el que está en el campo de estudio, que tiene que ver con los fundamentos, porque nosotros, al que hace una demanda, una sentencia, se vienen usando estos principios, fue todo, ¿no? ¿Cuánto significó después este artículo que era tan nada ahí? ¿De qué manera se puede proteger entonces la vivienda? La posibilidad de poder adquirir una digna, que satisfaga las necesidades del grupo, o bien, una vez que se adquirió una vivienda, de poder conservarla, que el Estado me dé garantías para poder conservarla y que no me vea visto en alguna situación de los cuales la ley me aporta para poder recurrir. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos ejemplos que yo les di, estos casos, es en los casos de familias matrimoniales. Pero la realidad también pasa que hay millones de familias hoy. Una de ellas son las uniones convivenciales. Y en realidad, si el artículo 1277 nos habla de proteger hijos menores, incapaces, en realidad los hijos son, la verdad, bastante al margen de la decisión en que los padres decidieron unirse. ¿Qué tiene que ver un hijo como yo decidí unirme con una persona? Entonces, que yo le aplique un artículo porque los padres no se están casados, me parece que cambia el fundamento tuitivo de la norma. La norma apunta a ellos, no al modo de unión de sus padres. Entonces, la reforma abrió esto. Entonces, yo por un tratado de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, puedo decir que ellos realmente están amparados y utilizar ese artículo por analogía basándome en los pactos internacionales. Miren cómo ha cambiado entonces. La jurisprudencia ha abierto paso en este sentido y se ha reconocido la atribución de la vivienda al otro concubino en cuanto existan hijos menores. Por esto que les comentaba del fue intuitivo de la norma. Esta reforma constitucional ha traído nuevos cambios de paradigma y hemos empezado a hablar y aplicar el principio pro homine, que es aquel principio que yo tengo que tratar de aplicar. La norma que me aporte a mí la facilidad de seguir manteniendo vivo el tratado. Es decir, ante la colisión de normas yo tengo que aplicar aquella norma que prevalezca vivo el Tratado de Derecho Humano, para no ir en contra de la Constitución. Tiene que pasar cada norma que yo aplico el test constitucional. Si yo estoy diciendo que no puedo aplicar una situación discriminatoria con respecto a los hijos, por ejemplo. En la provincia hay una norma similar de protección de la vivienda y la facilidad de adquirir un lote cuando en aquellos municipios menores de 50.000 habitantes poder la familia sentarse en esos lugares, que es en el artículo 36, inciso 7. Toda esta reforma también implica, porque nosotros ratificamos tratado, modificamos la Constitución, pero luego hay que modificar la normativa interna nuestra. Y eso ha costado mucho. Nos ha pasado con la Convención de los Derechos del Niño del 89, en el 94 Tratado Internacional, y se tardó 15 años en sacar la ley 26061 y en la provincia 2008-2009 de protección de derechos. Es decir, vamos caminando lento, pero vamos. ¿Qué es lo que ha cambiado a partir del nuevo código? ¿Cuál sería el impacto también que ha generado? El impacto más importante son los tratados de derechos humanos con respecto a la vivienda, a la aplicación. El primero, ya se los había dicho, al no existir un divorcio causado, nadie se va a poder atribuir porque no dio motivo, porque no se van a juzgar las culpas. Entonces, una persona se va a querer divorciar, sí puede, y dentro del convenio regulador podrá pedir la atribución de la vivienda. El otro irá con un convenio regulador, terminará diciendo el juez. Este trámite del convenio regulador no me impide el divorcio va. Trataré el convenio regulador la atribución. ¿Qué se va a tener en cuenta para atribuir esta vivienda en estos casos? La edad, la salud, la situación económica de cada uno, el aporte que ha hecho a la familia, al matrimonio,
y la situación en cuanto también han estado casados y el plazo. Todo se va a determinar por un plazo, nada es indeterminado. Plazo, ¿se podrá renovar? Sí, se podrá renovar. En el caso que existan menores, lo mismo. La norma se aplica también a los convivientes, no más de 2 años el plazo para la atribución de una vivienda. También figura en el Código Nuevo el derecho real de habitación, gratuito, y también está para los concubinos en el caso de uniones convivenciales que no puede ser superior a 2 años. Y por último, lo que también incorpora el Código Nuevo es, si bien no le llama bien de familia, se llama atribución, protección de la vivienda. Esta es una norma que sirve mucho y ha servido mucho para la familia, pero tiene algunas cosas que no han sido operativas. Una de ellas es que en esta ley, por ejemplo, no está contemplada la subrogación real. Yo tengo una casa, perfecto, pero quiero venderla. En el medio no quiero que me pase ninguna deuda o que alguna deuda anterior y se me vea embargada la casa. Entonces no existe. Ahora está contemplada, no pueden constituir 2 personas convivientes, ahora podría, y tampoco puede una persona sola y ahora sí podría. Entonces ha cambiado bastante. Bueno, esto es un pantallazo que yo les he traído del instituto nuestro de familia, como para empezar a charlar y ver cuál es el impacto que ha traído la reforma, que como yo les remarqué el tiempo de la reforma, cuando uno dice 1853, 1860, o sea, es como demasiado. Está bien, la última era 1957, pero también es demasiado. Y seguramente, como dice Carolina, haya que trabajar y discutir temas. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, algunas cosas son buenas, otras las iremos viendo cómo avanzan, pero siempre los cambios son buenos, porque implica la sociedad no es la misma que uno abrió la puerta en 1853 que abre la puerta ahora. O sea, se ha modificado mucho y las leyes no pueden estar tan en desacuerdo o interpretar tanto, y todo basarse en tratados, y por el tratado, porque entonces es lo mismo si tengo un juez que me aplica el tratado, pero no, cuando después quiero aplico el código. Entonces es muy difícil compaginar todo, siempre es preferible tener la norma y basarnos en un contexto. Bueno, muchísimas gracias. No solamente por la claridad en su concepto, el dinamismo en su desarrollo, sino también por haber respetado los tiempos pautados. Ahora, mientras las doctoras hablaban, estaba haciendo memoria de lo importante que fue la exposición de esta mañana en cuanto a remarcar el significado de la internacionalización, ¿no es cierto?, del espectro normativo en cuanto a lo que fue la reforma del 94 y hoy, a partir incluso de estas reformas del Código Civil unificado y comercial, el significado cada vez más vigente de esa adopción de las normativas internacionales. Vamos a continuar entonces ahora con este panel. Va a estar a cargo en primer lugar de la doctora Mazzocchini. La doctora es integrante del Instituto de Derecho de la Salud. Está la doctora también Brolese, que no quería venir, pero ahora sí. Así que les voy a dar la palabra y vamos a escuchar sus exposiciones. ¿Claudia, vos primero? Sí. ¿O María? No sé cómo comienza la doctora Brolese, entonces. A ver si puedo poner esto. No tengo idea de esto, ¿cómo se pone? Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bueno, realmente les agradezco que estén hasta esta hora. Nosotros queremos compartir algunas ideas con ustedes, pero bueno, hoy pensando con Mariel y haciendo un poco de memoria y de nostalgia, ¿no es cierto? No sé si ustedes saben que el Instituto de Derecho a la Salud fue el primero en un colegio de abogados en la Argentina. Y para bien y para mal hemos marcado rumbo en algunas cuestiones. Algunos nos imitan mal, algunos muy bien, pero bueno, hoy estamos presidiendo la comisión de la Federación Argentina de Abogados y queremos invitarlos porque el 3 de diciembre tenemos la primera jornada provincial de Derecho a la Salud.
Así que bueno, yo lo que pretendo es compartir hoy con ustedes algunas reflexiones, si esto me ayuda. Bueno, en principio, ¿qué es el derecho a la salud? Bueno, sabemos todos que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que está consagrado en el capítulo de los derechos sociales y que tiene caracteres propios. Y todos se basan y se centran en la dignidad del ser humano. Sus caracteres son universales, innatos, imprescriptibles, irrenunciables e interdependientes. Necesitamos un derecho para el disfrute de los otros. Pero ¿qué relación existe entre estos derechos humanos y la salud? Bueno, existen vínculos complejos y no son fáciles también, porque la violación de algunos derechos humanos puede traer graves consecuencias para la salud. Los programas sanitarios y las políticas públicas de salud pueden aumentar el goce de estos derechos o violarlos. Acá tengo un gráfico que me gusta mucho que explica la relación que existe con todos los derechos humanos y la salud. Cada uno de estos, como tortura, esclavitud, violencia contra las mujeres y niños, todos tienen un tratado internacional de protección. Pero ustedes fíjense que en el medio está siempre el derecho a la salud. ¿Pero qué significa o qué se entiende por salud? Bueno, si nosotros pensamos históricamente, la salud siempre estuvo anexada a la enfermedad, era un concepto biologista. Y vemos que todo se circunscribía al tema de la medicina. Por suerte, y como siempre yo trabajo con médicos y siempre nos reímos de que es un tema muy serio la salud para que esté solamente en manos de médicos, los abogados estamos muy levemente tratando de ocupar un lugar. El concepto varió con el tiempo. La Organización Mundial de la Salud dio un concepto bastante romántico y muy holístico en el cual dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Este concepto holístico se reitera en una declaración de Alma Ata del año 1978, que ustedes saben que las Naciones Unidas se reúnen en distintas conferencias y en el año 78 es como una bisagra, porque acá es lo que se determina es llegar a la salud para todos para el año 2000, que lamentablemente no lo pudieron cumplir. Ahora tenemos otra meta que es para el 2015. Después esto se fue postergando y en el año 1986 se hace esta conferencia internacional y se habla de la promoción de la salud. ¿Y qué establece? Establece que hay una comprensión, que hay que la salud no está solamente integrada por la ausencia de enfermedad, sino que hay factores determinantes sociales que la integran y que las características principales es que un derecho tiene que estar interrelacionado con el otro. Entonces se establece todo un criterio amplio de los factores determinantes. Es decir, que hoy para tener salud no podemos hablar simplemente de la ausencia de la enfermedad, sino que se deben cumplir una serie de requisitos para el pleno goce de este derecho. Ustedes saben que la salud como derecho humano no se plasmó fácilmente. En el año 1948, con la Declaración de Derechos Humanos, se establecieron dos necesidades imperiosas. Una que era el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que eran de obligatoriedad inmediata, que estaba dada por el bloque occidental, y el otro, que era del bloque oriental, que era el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual está incluido el derecho a la salud. Pero este derecho no es de forma inmediata, se tiene que establecer de forma progresiva, porque no todos los estados tienen la misma posibilidad de brindar salud. Lo que sí tenemos que tener en claro es que todos estos tratados son vinculantes para el gobierno que lo ratifica, no así las declaraciones. Bueno, como les explicaba que este pacto fue ratificado por 142 países y en general es el que más habla sobre el derecho a la salud
se habla de la reducción de la mortalidad, el mejoramiento de todos los aspectos de las políticas públicas, de la prevención de las enfermedades, la creación de condiciones para que todos tengan asistencia médica. Y en este cuadro vemos que 142 países ratificaron este pacto. Pero lo que sí es interesante es que 109 países tienen incluido el derecho a la salud en sus constituciones. Hay un montón de definiciones de derecho a la salud, pero a mí la que me resulta mucho más atractiva es esta, que es de Mary Robinson, que fue la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que establece que el derecho a la salud significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que las personas tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve posible. Lograr que esto ocurra es el reto al que tienen que hacer frente tanto la comunidad encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales de salud pública. Que para mí este es un punto neurálgico, porque no solamente hay que tener derecho a la salud, sino que hay que tener una atención oportuna. Bueno, ¿qué pasa para cuando un Estado ratifica este pacto? ¿Quién los controla? Bueno, hay un comité que evalúa si el Estado está en condiciones de dar el derecho a la salud en cada nación. Este comité, en la observación número 14, establece 4 formas para supervisar el cumplimiento del derecho a la salud, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad, obviamente, es contar con un número suficiente de centros sanitarios que sean accesibles, no solamente accesibles para unos pocos, porque ustedes piensen en la República Argentina, que la salud es gratuita, pero no es lo mismo atenderse en la provincia de Buenos Aires que quizás en Tierra del Fuego. La aceptabilidad, que acá sí quiero hacer mención de algo que me parece muy importante, porque la Argentina está dando grandes avances en estos logros, sobre todo con que sean respetuosos, acá dice, de la ética médica, de la confidencialidad, culturalmente apropiados y mejorar el estado de las personas que se trate. Acá quiero hacer brevemente un paréntesis y comentarles que con la Ley de Derechos del Paciente, nuestro país ha sido pionero en un montón de cuestionamientos éticos, y hoy nadie duda que la historia clínica y el tema de la protección de datos es un tema del paciente. O sea, yo recuerdo hace unos años ir a pedir una historia clínica a una clínica, era todo un tema, y hoy sinceramente está establecido que la historia clínica pertenece, que acá tenemos grandes problemas con la comunidad médica y científica, pero la historia clínica pertenece al paciente porque es un dato de cada uno. Y aparte el tema de la dignidad de la persona, el tema de las voluntades anticipadas, creo que pocos temas como el derecho a la salud en estos últimos 10 años tuvieron tanta producción legislativa. Quizás demasiada, diría yo, pero, o sea, cada enfermedad hoy tiene una ley. A mi gusto preferiría que estuviera todo, que existiera una ley nacional de salud y no tanta diversidad de legislación. Pero, bueno, lo importante es que estamos, con este sistema de progresividad, estamos dando grandes pasos. Bueno, los niveles de obligaciones del Estado, era lo que les decía, respetar, proteger y cumplir, bueno, asegurar el acceso de los grupos vulnerables, velar por una distribución equitativa, adoptar un plan de acción nacional de salud pública con el caso de las epidemias. Ustedes recuerden el tema de la gripe aviar y quizás ébola o todas las campañas de vacunación. Nuestro país está adelantado en un montón de políticas públicas con respecto a otros países de América, si bien nos falta un montón, pero creo que estamos en el camino. Y hoy, o sea, nadie duda que es un derecho fundamental, el derecho a la salud, pero que tiene factores determinantes sociales. ¿Por qué? Porque la salud por sí sola no se puede ejercer. Tenemos que tener alimentación, vivienda, trabajo, educación. O sea, no se debe entender como un derecho a estar sano.
la salud entraña derechos y obligaciones, no solamente derechos de proteger mi salud, sino también de tener las libertades de controlar la salud y el cuerpo, lo que les comentaba hoy, el tema de las voluntades anticipadas. Bueno, la observación de este comité establece que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud se deberán basar en principios de equidad. Es decir, que todos podamos asegurar y todos podamos tener acceso a una salud oportuna y real. Lo que les hablaba de los determinantes sociales, bueno, es una aspiración humana universal y una necesidad humana básica, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al ejercer nuestros derechos, tenemos que tener en cuenta que también tenemos obligaciones, ¿no es cierto? No solamente el acceso a la salud, tenemos... por ejemplo, ahora que hay todo un tema ético con el tema de las campañas de vacunación, que hay gente que no quiere, hay gente que por una cuestión religiosa no quiere hacer determinada, vacunar a sus hijos, pero el Estado, como que regula todo esto, tiene la obligación de marcar las políticas públicas en salud. Bueno, lo que les decía recién, los factores determinantes, o sea, el Estado tiene que establecer, tiene que brindarle agua limpia, vivienda adecuada, y la salud tiene que ser oportuna y apropiada. Y como para finalizar, vengo bien con el tiempo. Bueno, o sea, el derecho a la... 2 minutos. Bueno, entonces vamos a la otra que me interesa más. Bueno, como conclusiones, que la salud es un derecho humano fundamental, que debe estar garantizado y es una responsabilidad y un deber asumido por todos, que está condicionada por diversos factores y determinantes sociales, que es un derecho fundamental y que se deben promover estudios interdisciplinarios para profundizar el conocimiento del derecho a la salud. Yo les voy a comentar mi experiencia. Yo toda mi formación la hice con médicos. O sea, creo que las facultades de Derecho tienen que tener un capítulo específico sobre el derecho a la salud, porque cuando hablamos de derecho a la salud, muchos piensan en responsabilidad, y hay un campo muy vasto para poder ejercer, y hoy el abogado forma parte del equipo de salud. No solamente haciendo juicios de responsabilidad, sino asistiendo al equipo de salud en la redacción de instrumentos biomédicos, y hay muy poca gente que se dedica a esto. O sea, instrumentos como la historia clínica, instrumentos como el consentimiento informado, que hoy son obligatorias por ley, los abogados no sé por qué se dedican a otro tema. Creo que el abogado hoy tiene que tener un papel predominante en el equipo de salud. Muchas gracias. Exponiendo a la doctora Brorese, había dos cuestiones que me retrotraía. Una era qué razón tenían los antiguos cuando Maimónides hablaba de que la salud era el equilibrio. Y la segunda, en cuanto a las políticas sociales, ustedes recuerdan que en la década del 60 estaba de moda los movimientos estudiantiles, y ya en el 68 el Mayo francés, con su famoso La imaginación al poder, a partir de la frase de su líder que era Daniel Cohn-Bendit. Y si los 60 fueron los años de la imaginación al poder, creo que este milenio es el de la realidad del poder. Bueno, yo por supuesto que colaboro en el Instituto del Derecho a la Salud con Claudia, que como verán es una acérrima defensora del derecho a la salud, es una luchadora, una pionera en el tema, y ella se ha encargado muy bien de exponer, digamos, el impacto que tuvo la reforma constitucional en este derecho, y a mí me toca un poco en esta charla ponerme el overall y medio plantear qué sucede cuando el paciente viene al estudio planteando que no tiene acceso a la salud o que se quedó sin el tratamiento, sin la cobertura de tratamiento y las diferentes hipótesis.
Pero bueno, lo cierto es que la herramienta fundamental ahí sí es la Constitución, precisamente porque el derecho a la salud integra, es propiamente un derecho humano, genuinamente un derecho humano, a diferencia de lo que dijo en su momento la doctora Carolina Santi, que se está planteando una constitucionalización del derecho civil. En este caso, digamos, el derecho a la salud tiene genuinamente raigambre constitucional. Bueno, el derecho a la salud en la Argentina adquiere esta jerarquía con la reforma del año 94, con la incorporación de los 11 tratados en el artículo 75, inciso 22, se han incorporado 11 pactos internacionales. Y como bien dijimos, los derechos humanos que fueron incorporados son el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad y seguridad, a la igualdad y no discriminación, al honor, a la intimidad personal y familiar, a los derechos económicos y sociales, y dentro de ellos el derecho al régimen público de seguridad social, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la cultura, a un medio ambiente adecuado y a disfrutar de una vivienda digna. Bueno, lo cierto es que la reforma constitucional introduce también una norma que tiene, digamos, raigambre procesal, que es el artículo 43, que reglamenta la tutela efectiva al disponer que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, un tratado o una ley. Y acá aparece una herramienta fundamental que es la acción de amparo, y la acción de amparo en la práctica y en la actualidad perfeccionada, porque precisamente la reforma de esa ley nos hace utilizar una herramienta procesal que no nos pone en riesgo de que un recurso de apelación frente a una sentencia favorable nos deje sin el efecto, ¿no es cierto?, de lo que sería un buen resultado. Entonces, esta es una vía, la acción de amparo, es una vía rápida, expedita, pero también existen las medidas autosatisfactivas, que son remedios que nos da el Código Procesal. Bueno, los tratados son los que se enumeraron a lo largo de las exposiciones, están contemplados en el artículo 75, inciso 22, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue dictada en diciembre del 48, en su artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure a sí mismo como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Lo cierto es que recientemente, el día de hoy, fui al Juzgado Federal a ver el resultado de una acción de amparo que inicio porque un muchacho sufre un problema de adicción, es despedido de su trabajo por esa razón. Bueno, por supuesto que le corresponde por la Ley 23660 no solamente que tenga la cobertura durante el periodo en que tiene su reserva de empleo con su sueldo, sino también durante el año que no tiene el sueldo y sí tiene la reserva de puesto de trabajo. Eso lo dice el artículo 10 de la Ley 23660, que es la Ley de Obras Sociales. ¿Qué pasa? Este chico está en tratamiento y, por supuesto, luego de ese año de reserva de empleo le corresponden otros 3 meses más, pero justamente mañana,
que es 12 de noviembre, se queda sin la cobertura de su obra social y sin trabajo, es decir, y haciendo un tratamiento que le sale 10.000 pesos por mes. La familia vino a verme, por supuesto que nosotros agotamos todos estos periodos con cartas documento, el periodo que le cubran mientras no tiene trabajo, estos 3 meses. ¿Y ahora qué hacemos? La familia no tiene medios, es adulto, está en tratamiento, son 10.000 pesos por mes y no tiene trabajo. En el estudio, elaborando esta acción, por supuesto que acción de amparo con una medida cautelar de no innovar, ¿qué le pido al juez? ¿Quién se hace cargo de esta persona que está en un tratamiento con pronóstico favorable, con buena evolución? Y bueno, lo que se me ocurre pedirle al juez es el auxilio de este derecho vulnerado a su salud a través de estos tratados internacionales y pedirle que me permita que mi paciente pueda seguir teniendo la cobertura, el paciente, mi cliente, pueda seguir teniendo la cobertura abonando el mismo monto que abonaba el ente empleador, que en vez de ser 3.000 pesos por mes, implica 400 pesos por mes. Y ahora está en tratamiento, supuestamente la resolución estaría firmada hoy, pero lo cierto es que, les voy a ser sincera, en ese reclamo me pareció que también desde mi parte, la interpretación de los tratados también implican un poco un abuso en el ejercicio del derecho, porque ¿hasta cuándo corresponde que vayamos al auxilio a través del amparo de una situación particular, pretendiendo qué cosa, que quién pague esa cuota que la familia no puede pagar? Bueno, lo cierto es que todavía no está resuelto, supongo que va a estar firmado el día de mañana, pero son situaciones que nos colocan en esto de que el derecho internacional, vinculado con las leyes, nos da las herramientas, pero sin duda tendría que haber la derivación a una captación de un ente público en una cobertura hasta tanto esta persona obtenga el alta médica por esa patología. Pero bueno, son las cuestiones que se nos presentan y la manera en que logramos que la operatividad de estas normas vayan en auxilio de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Es así. Bueno, también dentro de los tratados está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue dictada en noviembre del año 1989, que en su artículo 24 contiene una disposición específica sobre el tema. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de su salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios, y nuestro derecho interno entonces contiene normas de fondo y de forma protectoras del derecho a la salud. Recientemente con la doctora estuvimos hablando del tema y hay muchas situaciones, por ejemplo, los niños con patologías de adicciones, con problemas psiquiátricos, que no encuentran en la provincia de Buenos Aires un lugar para ser tratados. Así que bueno, por eso digo desde aquí, desde los postulados de los tratados internacionales también, y como colegio de abogados y como pertenecientes a este instituto y por lo tanto como responsable de alguna manera de esta temática, abordar estos problemas concretos para lograr cambios en políticas públicas que sean en función a lo que los tratados están postulando, ¿no es cierto? De eso se trata. Bueno, luego abordar la cantidad de derechos que existen reconocidos por las leyes, constitucionalmente y por las leyes, para las personas con discapacidad. Son muchos, entre ellos señalamos la franquicia tributaria para adquisición de los automóviles, jubilarse con 20 años de servicio y 45 años de edad, el derecho a disponer de símbolo internacional de libre estacionamiento, el derecho a solicitar la exención del pago de las patentes, servicio público telefónico para personas hipoacúsicas o con impedimento de habla, lo mismo que las llamadas convencionales, exención de aranceles de BTV, exención en el pago de las contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, territorialidad, pavimento y aceras.
Bueno, los derechos de las personas con capacidad, con discapacidad, como se enumeran, son muchos: viajar gratuitamente en todas las líneas de transporte, licencia especial por maternidad por 6 meses, luego de la alta médica por maternidad, por hijo con síndrome de Down, monto igual a la remuneración percibida. Bueno, son innumerables, ¿no?, los derechos que existen. Bueno, y luego las herramientas procesales, qué hacer ante la falta de cobertura. Bueno, primeramente ante la falta de cobertura de un tratamiento médico, o cuando el Estado o una entidad u obras sociales o prepagas o los funcionarios incumplen, la medida son o los recursos de amparo o soluciones extrajudiciales, judiciales, acciones sumarísimas, medidas cautelares o medidas cautelares autosatisfactivas. Nada más. Y bueno, finalmente va a cerrar este panel la doctora Graciela Fontana. No es menester que yo la presente, es por todos conocida. Así que, Graciela. Le comentaba al doctor Manchioli la importancia de estos encuentros, aunque seamos pocos, pero es muy enriquecedor descubrir, como recién decía Claudia, al colegio como impulsando nuevos caminos y abriendo nuevas experiencias. Y creo que estos espacios en que cada uno nos permite hacer un balance de estas actividades es gratificante y bueno, y nos da nuevos impulsos. Hablar de los derechos de los niños a partir de las constituciones realmente es un desafío porque es un antes y un después. Un antes y un después porque cambiamos el paradigma, como decía esta mañana el doctor Savioli, es pararnos en otro lado, ¿no? Es como salir de un lado y pararnos en otro, porque significa, no algo parece obvio, decir que los niños a partir de primero de las convenciones internacionales, ese paraguas que se abrió, ¿no? Fabián decía que salimos un poco de la pirámide y yo creo que abrimos un paraguas. Y ese paraguas nos permite movernos en el resguardo de los derechos de, tal vez, como ellas también hablaban, de los que menos tienen o menos accesibilidad tienen. Y ahí aparecen entonces los niños como niños, niñas, adolescentes, aplicando todas las convenciones, como sujetos de derecho. Y no es menor este término porque hablamos de sujeto de derecho, hablamos de ciudadanía, hablamos de aprendizaje democrático en vínculos y salimos del modelo de un régimen en donde los niños eran objeto de protección, por lo tanto objeto de disposición. No pensar, no tenerlos en cuenta en sus pensamientos, sino como adultos tener la disposición de pensar que era lo mejor para ellos. Y ahí nos encontrábamos en este transcurso de más de 30 años de estar en el Colegio de Abogados, escuchando historias de vida que realmente eran desgarradoras de toda esta manipulación que tuvieron que sufrir por los maltratos y abandonos institucionales. En la actualidad sigue resultando un desafío, porque todavía encontramos esos parámetros que nos hablaban antes de la Constitución, de lo que decía derecho de la minoridad, derecho del menor, con un contenido muy fuerte, porque se instaló durante 100 años. Y trabajar esto en 20 años, estamos recién partiendo de esos 100 años que veníamos trabajando con los otros conceptos. Ustedes fíjense que las leyes nacionales y provinciales de promoción y protección de derechos están modificando leyes de 1919 y 1939 acá en la provincia. A modo de ejemplo, también podemos ir planteando cómo pasamos de un régimen a instalar un concepto de sistema,
Es decir, una cuestión de que la respuesta es compleja. A través de las constituciones y de los tratados lo que hacemos es complejizar las cuestiones y complejizar a través de las respuestas. Y por eso se nos produce estos baches, porque esas respuestas estaban en esta cobertura de derecho del menor. Y el derecho de salud no tenía nada que ver con los niños. Entonces, en estos 20 años aparece la necesidad que el derecho de salud tenga que ver con los niños. Y por lo tanto, los organismos que son responsables de esos derechos a la salud. Hay un vacío, porque pertenecía a otra área. La Constitución, entonces, la Constitución de Derechos del Niño, entonces adoptada con rango constitucional, fue incorporada en estas legislaciones. Pero era necesario darle efectividad a estos derechos que estaban siendo enunciados ya desde la primera enunciación de Declaración de Derechos del Niño. En el año 2005 aparecen estas legislaciones a nivel nacional, a nivel provincial con la 26.061 y a nivel provincial con la 3.298 y los decretos reglamentarios. Crean un sistema, plasman estos principios internacionales, hasta alguna, bueno, en el caso de la provincia los reproduce, y en pos de esos avances legislativos se va produciendo en estos años hasta la fecha un despliegue de cantidad de leyes que van surgiendo de cómo atravesamos estas normativas, este marco, este paraguas en todas las dimensiones, todos los lugares donde se mueven los chicos. Empezamos con el derecho a la vida y al desarrollo integral. Carolina decía lo que cuesta sostener el derecho a la vida desde la concepción. Fíjense en que nosotros, damos cuenta de este recorrido, cuando se trabajó la convención y llegó acá un proyecto al colegio, hubo tal discusión que la Convención de Derechos del Niño dice 6 niños hasta los 18 años. No se sabe de cuándo. Y sí, cuando fue aprobada, la reserva que se hizo en la aprobación a la Convención incluye ahí desde la concepción. Y de ahí, con la reserva, aparece también con rango constitucional. Por lo tanto, no genera, no es fácil estas cuestas que parecen obvias, decir es obvio, pero no. Para la misma Convención fue difícil sostenerla y definirla. Y otro concepto que surge de ahí es el derecho a un desarrollo integral, que tiene que ver con este concepto de salud integral y con todo lo que ustedes fueron planteando. En el artículo 4 de la Ley 13.298 se dice: se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en el marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades y el despliegue integral y armónico de su personalidad. Esta es la ley provincial. El derecho que le sigue es el derecho a vivir en un ámbito familiar, en principio en su familia de origen, y después buscando alternativas como surgen con el abrigo y la adopción. Pero es importante en esto, y esta mañana Jimena, en Derecho Constitucional lo hablaba, cuando hablamos de derecho a vivir en el ámbito familiar, esa familia se tiene que sostener económicamente. Y por eso aparecen también estos nuevos cruces, es decir, el derecho a la vivienda. ¿Qué tiene que ver el derecho a la vivienda con el tema de los derechos del niño? Les digo, es salir de ese esquema en que estamos armados, en que un niño que no tenía vivienda porque su familia carecía, iba al juez de menores y hoy también puede llegar a ir a un juez de familia protectorio. Cuando nosotros analizamos cuál es esa necesidad y qué es el derecho que está vulnerado, decimos es la vivienda. Por lo tanto, la intervención va a ser de otro fuero, pero no el fuero de familia. Y seguimos interviniendo en esa línea. El
el derecho a identidad e identificación. Bueno, acá aparecen reformas importantes en lo que tiene que ver con la, bueno, y que también tenemos que ver la capacidad y todo lo que el código aprobado genera, y pero tenemos la ley que estableció la mayoría de edad a los 18 años, poniendo en concordancia con la Convención. Esta ley es del 2009, y el derecho a la identidad de género, con todas las implicancias y discusiones que pueda generar. El derecho a la garantía del debido proceso, y en este sentido aparecen el acceso a los juegos de familia, no existían, teníamos todos menores, el acceso a estos niños que estaban excluidos del sistema de juegos de familia, llegan a una justicia igualitaria, la creación de los juegos de responsabilidad penal juvenil, dando una garantía a un debido proceso, estaban antes otra vez en ese marco del juzgado de menores, en donde tienen defensores, fiscales, jueces de garantía, un proceso que es necesario difundirlo, que va legitimando a su vez también a la intervención de otros fueros. Es decir, la legitimación en el fuero laboral a partir de los 16 años, la legitimación, como decíamos, a través de distintas acciones que se plantearon en el fuero contencioso administrativo, en donde los chicos fueron escuchados. En materia de responsabilidad penal juvenil todavía nos queda un resabio de inconstitucionalidad al estar vigente la ley 22, el decreto ley 22.278 con la reforma de la 22.803. Todavía no tenemos un sistema nacional de responsabilidad penal juvenil y las garantías no están totalmente garantizadas. Pero el marco nos da las reglas de Beijing y las directrices de Rial en cuanto a la detención y alojamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. El derecho a la educación, acá aparece bien claro, una cuestión que también parecía obvia. Y ustedes fíjense que a partir de ahora hablábamos de ¿qué se suponía? La educación era una obligación. Y hoy hablamos de un derecho, y la ley lo establece, regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio de la provincia. El derecho a la salud lo han desarrollado en esta progresividad, y uno de los temas que vemos es la cantidad de leyes que se van surgiendo por movimientos de grupos de padres que van generando leyes que, bueno, no sé si... Como decía, me parece que hay que compendiar y trabajar todo esto. La prohibición de trabajo infantil y promoción del trabajo adolescente no se dio tanto como en la Argentina. Porque el tema era, ¿por qué si toda la vida se trabajaron los adolescentes y los niños? ¿Por qué no regulamos? Para esas familias es necesario el trabajo. Y la Argentina tomó una opción, que era... por la educación antes que por el trabajo. Por lo tanto, los niños hasta los 16 años lo que se priorizó es la educación y la prohibición absoluta del trabajo infantil. Sí, la promoción del trabajo adolescente en todos sus ámbitos y en esta también hasta llegar a una legitimación de su actuar. El derecho como ciudadanos, tenemos los argentinos que han cumplido los 16 años, gozan, dice la ley 26.774, de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República, y se destaca el derecho al voto. El derecho a vivir libre de violencia, y acá aparecen las leyes de las reformas al Código Penal en materia de integridad sexual, la ley de prevención y trata de personas, incluyendo la pornografía infantil, la ley contra la violencia familiar, tanto nacional como provincial, el protocolo de recepción de testigos de víctimas, testigos, niñas y niñas adolescentes con padecimientos o deficiencias mentales, en la Cámara Gesell, de acuerdo a la Corte, el amparo como forma de búsqueda de respuestas ante la vulneración de derechos,
la asistencia y patrocinio letrado, con una actuación que ahora tenemos el registro en el Colegio de Abogados, de abogados del niño. Como dice la ley 14.568 del año pasado, que crea la figura del abogado del niño en la provincia de Buenos Aires, y con una previa cumplimiento del consentimiento informado, es decir, actuar acompañando, como establece el artículo 27 de la ley 26.061, el que los niños tengan asistencia jurídica, los niños y adolescentes, y que esta asistencia jurídica sea en todos los ámbitos, tanto judiciales como administrativos. Como conclusión, y haciendo hincapié en el rol de los abogados y los colegios de abogados departamentales, se destaca todo esto que vinimos escuchando hoy y que vamos a seguir tal vez mañana. Los aportes que cada uno ha realizado en su disciplina, incorporando las convenciones internacionales y las normativas constitucionales que hacen a los derechos del niño. Tanto esto fue porque los abogados, como decía también esta mañana el doctor Servioli, ocupamos un espacio importante dentro de los cargos de los distintos organismos, administrativos, judiciales, legislativos, y bueno, esos espacios realmente han sido ocupados para producir las leyes que les comentaba en toda esta producción que hubo. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda poner puesta en marcha todas las instituciones que integran el sistema de promoción y protección, promover y fortalecer el rol de los abogados que se desempeñan en estos organismos. Les digo, sobre todo en los servicios locales, los abogados en toda la provincia están poniendo el cuerpo, sin un reconocimiento totalmente expreso, ya sea desde sus ingresos hasta el alto grado de riesgo que están teniendo y compromiso profesional. Por lo tanto, creemos importante generar espacios de apoyo. Impulsar acciones que garanticen a los derechos de los niños como ciudadanos, atravesando las políticas públicas. Hoy hablando de derecho municipal, la autonomía. Creemos que llegando a la autonomía del municipio, la accesibilidad de los derechos de los niños es en lo inmediato. En lo inmediato está el municipio. Para eso necesitamos municipios autónomos y que generen programas, propuestas y inclusiones en lo que un pedagogo que nos visitó hace unos cuantos años, 2 o 3, no sé, Donucci, es el impulsor de la ciudad de los niños. Y cómo estas ciudades, teniendo su consejo de niños y pudiendo cuidar a sus niños, es como que es esa primera ciudadanía que nos da un reflejo de, si esa ciudad cuida a los niños, nos da un reflejo de la salud de esa ciudad. Ya termino. Y por último, promover la defensa técnica tal cual lo estamos planteando desde los recursos. Esto que decimos ya está también en la ley, porque el artículo 7 de la ley 13.298 dice, comprende al Estado la protección y auxilio a la familia y comunidad de origen en ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños. Asignación privilegiada de recursos públicos en áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez. Preferencia y formulación y ejecución en políticas sociales. Promoción y formación de redes sociales que contribuyan a optimizar los recursos. Prevalencia en la exigibilidad de su protección cuando sus derechos colisionen con intereses de mayores de edad, personas públicas o privadas. Es decir, la ley ya está, nos falta poner más impulso en lo que tiene que ver con la efectividad y la puesta en marcha de todas estas normas que he mencionado. Bueno, les agradecemos y creo que mientras estaban exponiendo
todos los colegas que magníficamente lo han hecho, traía a colación qué importante ha sido esta reforma, qué conciencia ha tomado de la necesidad de, ante una dinámica social, cultural, política nueva, estar a tono, y ojalá que este devenir legislativo no se detenga. Durante el siglo XX existió un magnífico estadista que fue Winston Churchill, y ante uno de los hitos más grandes de la Segunda Guerra Mundial, que fue la batalla de Inglaterra, Churchill dijo: este no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, ojalá sea el fin del principio. Muchas gracias. Era la palabra del doctor Miguel González Sandía, que hizo las veces de moderador en este panel, que es el quinto y anteúltimo, pasando rápidamente a componer, a las partes competentes por supuesto, el sexto y último panel de esta jornada. Que se acomoden en sus lugares, por favor.